En esta clase a la distancia lo que vamos a hacer es recordar todo lo que hemos visto y agregar una nueva cosita. Todo lo que hemos visto hasta ahora era cómo describir movimientos rectilíneos uniformes con una ecuación que nos relacionaba un tiempo con una posición en el espacio. Movimientos rectilíneos uniformes. Eran objetos que se movían en una línea recta uniformemente, en igual cantidad de tiempo, recorrían igual cantidad de distancia. Es decir, si en una hora recorrían cierta distancia, vengo de 5 horas, vuelvo a medir y otra vez en una hora recorren la misma distancia. Traducido al lenguaje que solemos usar nosotros, significa que tienen velocidad constante. Entonces, si ese movimiento era, digamos, horizontalmente, como al eje horizontal lo solemos denominar con la letra X, ese desplazamiento lo solíamos nombrar como X en función del tiempo. O sea, X de T. X en función del tiempo. El tiempo es la variable. ¿Y cómo se escribió la ecuación? Bueno, ya vimos. Tenemos que tener en cuenta la posición inicial más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. Vimos que el tiempo inicial era muy importante cuando teníamos un encuentro de dos objetos. Entonces, lo que habíamos visto era cómo aplicar esta ecuación y lo que habíamos aprendido a determinados problemas. Lo que yo tengo recuadrado acá es un problema que prácticamente se explica solo, pero que si tuviera un enunciado sería el siguiente. Las ciudades A y B están unidas por una ruta rectilínea y la distancia que las separa es 80 kilómetros. En determinado momento, un auto parte con velocidad constante de 25 metros sobre segundos desde la ciudad A hacia la ciudad B. 10 minutos después, un camión parte desde la ciudad B hacia la ciudad A con una velocidad constante de 20 metros sobre segundo. Lo que preguntan es, siempre se pregunta lo mismo, es cuánto tiempo tardan en encontrarse y en qué punto del espacio se encuentran. Entonces, les voy a recordar los pasos que había que hacer para resolver este o cualquier otro problema de los que llamamos de cinemática. Lo primero que hay que hacer es situarse en el espacio, es decir, poner un sistema de referencia que nos diga a partir de dónde se miden las distancias y cuál es el sentido positivo y cuál es el sentido negativo. Entonces lo que vamos a hacer, casi está cantado, que el sistema de referencia lo voy a escribir con verde y voy a poner el origen del sistema de referencia en la ciudad A y voy a decir que el sentido que apunta hacia la derecha es mi sentido positivo. ¿Está bien? Entonces, mi sistema de referencia tiene un origen en la ciudad A y me dice que lo que va hacia la derecha es positivo y por lo tanto lo que va hacia la izquierda es negativo. ¿Está bien? Lo segundo que tenemos que fijar en este problema o en cualquier otro problema es el origen del tiempo. Yo digo que me voy a ocupar de este problema en el momento, empezar a ocupar de este problema en el momento en el que el auto parte desde la ciudad A. Ese va a ser el origen del tiempo para mi problema. ¿Está bien? Entonces ya definí el sistema de referencia que nos ubica en el espacio y el origen del tiempo que nos ubica en el tiempo. Lo que viene ahora es, sin preocuparme de qué me pide el problema, escribir las ecuaciones de movimiento, tanto para el auto como para el camión. Las ecuaciones de movimiento son esto. Hay que llevar esta ecuación general al caso particular del auto y al caso particular del camión. Para el auto es muy fácil, porque el auto se empieza a mover en el instante en que yo empiezo a estudiar el problema. Por lo tanto, el tiempo inicial del auto es 0. Y en el momento que empieza a moverse en el tiempo inicial del auto, su posición, la posición del auto, es también 0, porque está en el lugar donde yo dije que empezaba a medir las X. Está en el origen de mi sistema de referencia. O sea que tanto la posición inicial como tanto el tiempo inicial como la posición inicial para el auto son 0. Entonces me queda que es nada más velocidad por tiempo. La velocidad del auto es 25 metros sobre segundos, positiva porque apunta hacia la derecha, por el tiempo. O sea que la ecuación de movimiento para el auto es, o sea, la posición del auto en función del tiempo, la ecuación de movimiento para el auto es 25 metros sobre segundo por tiempo. Y eso es todo lo que hay que escribir para el auto. Toda la facilidad que tuvimos para escribir la ecuación del auto
hizo que toda la complejidad recayera en la ecuación de movimiento para el camión. ¿Por qué? En primer lugar, el tiempo inicial del auto es 10 minutos después de que yo empecé a ocuparme del problema. O sea que desde que yo empecé a ocuparme del problema, el auto se mantuvo 10 minutos quieto y empezó a moverse a los 10 minutos. 10 minutos son 600 segundos, ¿no? Porque nosotros tratamos de transformar todo a metros y a segundos. Entonces, 600 segundos después de que empecé a ocuparme del problema, el camión empezó a moverse. Por lo tanto, el tiempo inicial del camión es 600 segundos. Así que lo que está entre paréntesis para el camión va a ser t menos 600 segundos. Lo segundo es que la velocidad del camión es 20 metros sobre segundo, pero apunta hacia la izquierda. Y según mi sistema de referencia, lo que apunta hacia la izquierda es negativo. Por lo tanto, la velocidad va a ser menos 20 metros sobre segundo. O sea que la ecuación es menos 20 metros sobre segundo por t menos 600 segundos. Pero además, el camión tiene una posición inicial. Cuando se empieza a mover, está en la ciudad B. Y según mi sistema de referencia, la ciudad B está en la posición 80 kilómetros. 80 kilómetros son 80.000 metros. Porque mi sistema de referencia tiene el origen en la ciudad A. Y la distancia de la ciudad A hasta la ciudad B es 80 kilómetros. Y como está a la derecha, son 80 kilómetros positivos. Ok, entonces, la ecuación para el camión quedó 80.000 metros menos 20 metros sobre segundo, y entre paréntesis, tiempo menos 600 segundos. Estrictamente hablando, esta ecuación está bien escrita y la podemos dejar así. Pero como tenemos que hacer cuentas con esta ecuación, lo que nos conviene es simplificarla un poquito. Es hacer distributiva acá, entonces me queda 80.000 metros, perfecto. Ahora hago menos 20 metros sobre segundo por tiempo, me queda menos 20 metros sobre segundo por tiempo. Y después me queda menos con menos más 20 por 600, 12.000 metros sobre segundo por segundo, metro. Entonces, esta ecuación es exactamente igual a esto, lo único que hice fue hacer la distributiva. Y por supuesto, acá me quedó 80.000 metros más 12.000 metros. Directamente sumo esto y me quedan 92.000 metros menos 20 metros sobre segundo por tiempo. Por lo tanto, la ecuación de movimiento para el camión, es decir, la ecuación que me da la posición en función del tiempo para el camión, es 92.000 metros menos 20 metros sobre segundo por tiempo. Lo único que hay que recordar es que esta ecuación sirve a partir de los 10 minutos. Los primeros 10 minutos el camión estaba quieto. Esta ecuación me sirve a partir de los 10 minutos, a partir de los 600 segundos. Ok, yo tengo la ecuación de movimiento para el auto y la ecuación de movimiento para el camión. Completamos los 3 pasos que hacemos siempre. ¿Cuáles eran los 3 pasos que hacemos siempre? Determinar un origen del tiempo, hacer un sistema de coordenadas y escribir las ecuaciones de movimiento para todos los objetos involucrados. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pide el problema? El problema nos pide encontrar a qué distancia de la ciudad A se encuentran y cuánto tiempo tardan en encontrarse. O sea, nos están pidiendo cuándo y dónde se encuentran los dos vehículos. ¿Qué significa que se encuentran? Que están en la misma posición al mismo tiempo. Pero acá tengo las ecuaciones que me dan la posición. Es decir, que se encuentren significa que la posición del auto al tiempo de encuentro es igual a la posición del camión al tiempo de encuentro. O sea, estoy llamando a ese tiempo en el que se encuentran, le puse un nombre, tiempo de encuentro. Entonces, escribo la ecuación del auto, 25 metros sobre segundo por tiempo de encuentro, y la igualo a la ecuación del camión, 92.000 metros menos 20 metros sobre segundo por tiempo de encuentro. De acá en adelante es matemática, y matemática bastante sencilla. Lo que tengo que hacer es despejar el tiempo de encuentro. Esto que está restando pasa para allá sumando, metro se simplifica con metro, el 45 pasa dividiendo, y obtengo que el tiempo de encuentro es 2044,44 segundos. Está claro que no pensé mucho los números y me dio un número bastante feo. Hasta acá era lo que habíamos visto en clase, pero le voy a agregar una cosa más que vamos a usar mucho, y son los diagramas
de posición en función del tiempo. Tanto esta ecuación como esta ecuación son funciones, así como se veían funciones en matemática. ¿Está bien? Pero ahora lo que nos relaciona son cosas físicas, cosas que tienen unidades, entre otras cosas. Me está relacionando un tiempo con una posición. ¿Está bien? Quiero recordar que la trayectoria de tanto el auto como el camión son trayectorias rectilíneas. Se desplazan a lo largo de una línea recta. Se desplazan en una rectilíneamente. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora es una abstracción y vamos a representar la posición del auto según mi eje en función del tiempo. Y es esto que representé acá. Pero me estaba olvidando que todavía tengo que calcular. Recién encontré el tiempo de encuentro, pero me falta encontrar la posición de encuentro. Es decir, a qué distancia de la ciudad A se encuentran. Eso también ya lo habíamos visto en clase. Una vez que tengo el tiempo de encuentro, reemplazo en cualquiera de las dos ocasiones y me tiene que dar el mismo número. Acá lo reemplacé en la ecuación del auto y me dio 51.111 metros. Y en la del camión me dio 51.111,2 metros. Hay una décima de diferencia porque uno redondea distinto en ambas ecuaciones. Entonces, retomo lo que venía diciendo. Voy a hacer un gráfico de la posición en función del tiempo. ¿Está bien? Es decir, voy a representar gráficamente tanto esta función, que es la función del auto. ¿Ven que es una función lineal? Es pendiente por variable. Y acá está la del camión. Ordenada al origen, pendiente y variable. Son dos funciones lineales. Entonces, primero vamos a hacer la ecuación del auto, que es muy muy fácil. Es una línea recta que pasa por el origen. Es lo que está en azul. Al tiempo cero, el auto está en la posición cero. ¿Ven? Este eje es el tiempo. Y este eje ahora es la posición. Al tiempo cero estaba en la posición cero. Y al tiempo 2044,44 segundos está en la posición 51.111 metros. Al tiempo 2044,44 segundos está en la posición 51.111 metros. Entonces, el gráfico de la posición en función del tiempo para el auto es esta línea recta que nace en el origen y que llega hasta este lugar. ¿Está bien? Para hacer el gráfico de la posición en función del tiempo del camión tenemos una complejidad un poquito mayor, porque tenemos que recordar que los primeros 600 segundos habíamos dicho que el camión está quieto. ¿Qué significa eso? Que el camión estaba en la posición 80 kilómetros, quieto. Durante los primeros 600 segundos, el camión no aumentó ni disminuyó su posición. Siempre se mantuvo a 80.000 metros, en la posición 80.000 metros. Recién a partir de los 10 minutos, empieza a correr esta ecuación. Entonces, a los 600 segundos todavía estaba en la posición 80.000 metros. Y a los 2044,44 segundos, pasa a la posición 51.111 metros. Entonces, el gráfico para el camión es así. Por supuesto que a los 2044,44 segundos, ambos gráficos se interceptan. Cada uno de esos gráficos representan la posición. Y si ambos vehículos se encuentran, ambos gráficos se tienen que interceptar en ese momento. Para nuestro caso, es el tiempo 2044,44 segundos y la posición 51.111 metros. Ese es el encuentro. Esta es la manera gráfica de resolver un problema de encuentro. Grafico la función posición en función del tiempo para un vehículo y para el otro, y en el punto donde se interceptan, ese es el encuentro. Y ahí tengo los datos del encuentro. Por supuesto que llegado a este punto, todos deben estar deseando
que les dé un problema para resolver, porque estoy seguro que quieren comprobar si entendieron y están deseando que les deje un problema para resolver. Ok, lo voy a hacer. Y el problema que les queda para resolver es el siguiente. Un problema que ya vimos, pero que ahora hay que hacerlo un poco más completo. El problema es el siguiente. Por una ruta rectilínea, está al costado de una ruta rectilínea, hay un patrullero de la policía detenido, ¿está bien? Quieto, en un puesto de control al que llamamos A, ¿ok? Por esa ruta pasa un auto con delincuentes a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Entonces pasan por al lado del policía a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Entonces el policía se da cuenta que son delincuentes y un minuto después sale a perseguirlos con una velocidad de 40 metros sobre segundo. No es muy realista, ¿no? Porque es como que al minuto, ¡boom!, sale con una velocidad que instantáneamente pasa a ser 40 metros sobre segundo. Como todavía no vimos aceleración, el problema tiene que ser así. Es decir, hasta el minuto estaba quieto y cuando se cumple un minuto sale con una velocidad que automáticamente pasa a ser 40 metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces, repito, policía quieto, por al lado pasa un auto con delincuentes con una velocidad de 30 metros sobre segundo y un minuto después el policía sale a perseguirlos con una velocidad de 40 metros sobre segundo. Si bien sale un minuto después, está claro que los va a alcanzar porque sale con una velocidad mayor que la velocidad de los delincuentes. Entonces lo que se pregunta es calcular cuánto tiempo tarda el policía en alcanzar a los delincuentes y a qué distancia del puesto de vigilancia A lo hace. Y además, hacer el gráfico de posición en función del tiempo, tanto para el policía como para los delincuentes. Está claro que cuando se intercepten esas dos representaciones, ese es el punto de encuentro en el que el policía alcanza a los delincuentes. Y si saben lo que les conviene, espero que lo hagan en detalle porque lo vamos a ver y lo vamos a corregir. Nada más.